Hola comanditos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, comanditos? Comanditos, miren y miren. Bueno, en la parte 1 quedamos en donde Sansón el fuerte, que fue el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Si se recuerdan, les voy a dejar de pronto ahí en la editación un cortecito. Y luego que hablamos sobre cómo era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿ven? Así que, comanditos, el día de hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en la Biblia, parte 2. Entonces, el título de hoy se llama El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, parte final. Bueno, como sabrán, en la parte 1 quedamos en que Sansón, Dios lo utilizó y todo eso. Pero ahora vamos a quedar en la parte 2, en una historia que está en Hechos 15 al 16, que se llama Pablo y Silas. Y si Pablo y Silas te adoraron. Es que me recuerdo mucho de esa canción cuando es Pablo y Silas. Bueno, comanditos, entonces vamos a hablar sobre dos personajes, Pablo y Silas. Bueno, antes de que ellos se conocieran, entonces tenía un amigo llamado Bernabé. ¿Cómo se llamaba el amigo? Muy bien, Bernabé. Entonces, como el amigo se llamaba Bernabé, todos estaban ahí, todos felices, ellos predicaban, eran los friends, jugaban, caminaban, estaban todos juntos, todos bien, todos felices. Y entonces pasó algo. Conocieron a una persona llamado Silas. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, se llamaba Silas. Silas también conocía del Señor. Y entonces ellos tres seguían predicando. Y entonces, cuando es que un día Bernabé y Pablo no se podían decidir, porque ellos dijeron que iban a regresar a sus pueblos, pero entonces no se podían decidir. Y entonces, ¿saben qué hicieron? Se separaron Pablo y Bernabé. Obviamente Pablo y Silas estaban por acá y Bernabé ya se había ido. ¿Ven? Así que entonces todos ahí tristes, se fue Bernabé. Y entonces Pablo y Silas eran los únicos dos amiguitos. Y entonces se fueron a predicar a Antioquía. ¿Antioquía? Espérense. Se fueron a predicar dijeron que se fueron a predicar, hasta Antioquía. Que no se caiga la cámara porque la vemos de acá. Bueno, entonces como se fueron a Antioquía, entonces ahí todos felices predicando y predicando de la palabra de Dios. Hasta que un día se fueron a Filipos. Y entonces se fueron a predicar a Filipos, pero se encontraron con alguien muy especial que también marcó historia en la Biblia. Ese señor joven se llamaba Timoteo. Lo pueden reconocer en sus libros. Segunda de Timoteo. Bueno, entonces ahí estaba Timoteo el Santo. Y entonces estaban todos felices predicando. Hasta que un día una señora, ¿les cuento qué les dijo? Ya va. Una señora siempre les estaba diciendo: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. ¿Ven? Así que eso era cierto, pero como ella lo sabía, si ella no sabía, o sea, ella lo sabía pero no sabía, pero
O sea, entienden, comanditos, si ellos no les habían dicho que ellos predicaban y ella tampoco había visto, pero entonces porque ella sabía. Pues te lo diré, porque el mal le dio un espíritu de adivinanza y entonces ella podía adivinar todo y le daban mucho dinero, como ustedes han visto que piden en la calle, pues así, ella. Y como ella tenía unos hombres que eran, por así decirlo, sus jefes, entonces ellos recibían plata y entonces ellos siempre lo acompañaban así. Miren a esa muchacha, mírenla. No le hacían bullying, sino que hacían, por así decirlo, propaganda para que tuvieran más dinero. ¿Ven? Así que eso no le agradó a Dios. Y entonces, como varios días después, Pablo estaba tan cansado de ellos, tan cansado, que sacó su mano y no pasó eso. Y entonces les dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de ahí fuera ese espíritu. Y entonces el espíritu malo se salió de esa mujer. Y entonces los hombres, a ver que ya no tenía el poder de la adivinanza, se enfurecieron contra Pablo, que querían hasta matarlo en ese momento. Y entonces habían unos jueces, no el libro de los jueces, que habían también jueces, pero esta vez no eran jueces que eran personas que libraban a Israel, no, esos jueces no. Ahora sí son jueces de la cárcel, o sea, los que así es. Por cierto, si no lo sabían, Sansón era un juez. ¿Ven? Así que, eso se me olvidó decir en el episodio pasado. Bueno, así que ya van 7 minutos. Y bueno, sigamos. Entonces, salió ese espíritu de adivinación. Y entonces lo llevaron a donde los jueces, a Pablo y a Silas. Te adoraron y las cadenas te fueron quitadas. Así quiero adorarte. Y entonces los llevaron. Y entonces ahí los hombres les decían: Señor, es que mire, ellos predican cosas que nosotros los romanos no podemos saber. Así dicen, porque ellos eran romanos. Y decía que nosotros los romanos no podemos saber, no entendemos esas cositas de nada. Entonces ellos los atacaron. Los hombres, atacaron a Pablo y Silas. Los atacaron y pum, pum, pum. Y entonces también se la devolvieron los jueces. Y ellos les dijeron: mándelos a desnudarlos y azótenlos y péguenles con el látigo. Y les pegaba y les pegaba y les pegaban. No saben cuántos azotes. Pobrecitos, cuántos azotes. Ustedes sienten dolor cuando les pellizca, ¿cierto? Entonces ahora imagínense lo que le hicieron a Pablo y Silas. Y eso fue poquito de lo que sufrió Jesús. Que si quieren saber más de eso, aquí te voy a dejar, aquí en esta partecita, te voy a dejar el video de la pasión de Jesús. O si no, lo puedes ver aquí mismo en el canal, que aquí hablamos todo sobre la historia de Jesús. Bueno, entonces pasaron varios. Bueno, entonces los encarcelaron, lo mandaron tras las rejas. Y entonces a medianoche ellos adoraban al Señor. Estaban cantando y lloraban. Y entonces uno creería que estuviera lamentando así: Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué? No, pero ellos, en vez de estar diciéndole eso y desahogándose, porque no se puede desahogar con Dios, ellos estaban alabando al Señor, porque sabían que ese era su propósito. ¿Saben por qué? Quédense hasta el final del video y también aprovecho para que se suscriban otra vez al canal
para que vean muchos, pero muchos más videos de devocionales, biblioanimados, muchas cosas, blogs y más. Así que te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que veas muchos más videos. Ahora sí, sigamos. Bueno, entonces a medianoche empezaron a adorar y a cantarle a Dios. Y entonces los prisioneros, los que estaban al lado de ellos, los escuchaban. Nadie estaba diciendo nada. Entonces el Espíritu del Señor hizo que temblara, y tembló tan fuerte. ¿Ustedes han sentido un temblor? Yo he sentido muchos y he visto muchos en internet. Y entonces temblaba y temblaba y temblaba y temblaba y temblaba. Y entonces, como ellos tenían algo de los pies, el temblor fue tan potente que les rompió como una madera en los pies. Y entonces las puertas se abrieron. ¿Y saben qué es un carcelero? Que hoy en día se le llaman como celadores. Un carcelero es alguien que protege la cárcel para que no se escapen los ladrones. ¿Ustedes han ido a la cárcel o han visto una cárcel por internet? Pues sí, son, como así decirlo, los policías de hoy en día que cuidan las cárceles para que ningún prisionero se escape. Ese es el carcelero. Y entonces el carcelero no podía permitir que se escaparan, porque si no, por así decirlo, el jefe lo mandaría a matar, porque si dejaba que se escapara por tan solo un prisionero, entonces, ¿ven? Así que no podía dejar, y él estaba fuera ahí, todo dormido, hasta que se despertó por el temblor, y cuando vio, todas las puertas estaban abiertas. Y entonces él se asustó mucho, entró en pánico, porque recordó lo que había dicho: tú no podrás dejar salir a ningún prisionero. ¿Ven? Así que él cogió una espada, por así decirlo, su espada, y estaba a punto de matarse, hasta que Pablo le gritó: no te mates. Y él se paró, está a punto de quitarse la vida. Y entonces le dijo: ningún prisionero ha escapado. Y entonces él quiso aprender de la palabra de Dios. Así que ven que era su propósito. Y no solo le predicó a él, sino a toda su familia. Y de una vez le curaron todas las heridas, porque él tenía los latigazos y todo eso. Bueno, entonces, comanditos, hemos llegado. Y entonces, colorín colorado, esta historia se ha acabado. Y colorín coloretas, esta historia no tiene más letras. Bueno, entonces, comanditos, tampoco se ha acabado, porque falta lo más importante, porque ¿por qué hacemos un devocional sin reflexión, comanditos? Entonces, la enseñanza. Vamos a hablar la enseñanza en dos partes: sobre el Espíritu Santo y sobre la historia. Bueno, primero sobre la historia. Que lo primero, siempre hay que creer en Dios y en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es siempre el que nos guía y nos da la paz y la salud y todo eso. Y entonces es el tercero de la Trinidad. Y entonces hasta el mismo Jesús dijo que yo estaré con usted, yo subiré al cielo, pero yo estaré igual con ustedes. Y el Espíritu Santo es el que sigue en nosotros y en nuestro corazón, porque dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer algo. Dos partecitas. En el Antiguo Testamento era el tabernáculo donde Dios se ministraba donde ellos, pero en el Nuevo Testamento a veces Él llegó como hombre a la tierra, y Él luego dejó al Espíritu de Dios, y a veces se comunicaban aunque no lo veían. Y antes, en el Antiguo Testamento también tenían que verlo, porque la gente en Israel no podía creer sin verlo.
o sea, no tenían, por así decirlo, fe. Pero por eso también hay que tener fe. Así que, comanditos y comanditos. Bueno, comanditos. Así que, gracias por estar aquí en nuestras dos partes. Hemos llegado al final de nuestro video. No olviden sus... perdón. Entonces, comanditos. Suscríbete, dale like si te gustó y compartir. Y recuérdalo, esto es Cristo al comando. Kids. Comanditos, ¿cómo están?